Hola chicos, mi nombre es Guldan del juego War I'm Rising, o lo que es igual Guerra en Ascenso del gremio de LATAM. Hoy les voy a explicar el juego de la ruleta o el minijuego de la ruleta realmente. Les voy a explicar los porcentajes, qué deberíamos hacer si somos jugadores que estamos empezando el juego, si somos free to play o si somos jugadores experimentados, y te ayudaré a tomar en consideración algunas cosas que a veces por inexperiencia en el juego no tenemos en consideración. Ahora bien, el juego de la ruleta es muy sencillo. Voy a dar una breve explicación por encima de cómo funciona. El costo es de una tirada, es de 100 gemas. Y bueno, tiene un botón de 5 tiradas adicionales. Tiene recompensa fija, que cada 10 tiradas te da un héroe místico. A las 25 tiradas te regala 500 gemas. A las 50 tiradas te regala otro héroe místico. A las 100 tiradas te regala 2 héroes místicos. Y a las 200 tiradas te regala 500 piedras de forja. Las probabilidades reales de este juego son las siguientes. Aunque aquí te dice 4%, no te dejes llevar por esto, porque realmente no es 4%. Realmente es 0.5% de probabilidad de que te regale 2 cartas y 3.5% de que te salga una carta fija. Esa es la realmente probabilidad. Los legendarios 7.5, épicos 16, extraños 40, 7.5 para lo común y recursos 25%. Aunque eso no es lo importante. Lo importante de este juego siempre son las cartas o los héroes místicos. Ahora bien, ¿por qué es importante explicar este juego? Aunque parece algo sencillo y a lo mejor la gente no presta mucha atención y dice, no, sí, yo quiero llegar a la tirada 50 o a la tirada 100 para sacar la mayor cantidad de cartas. Debes tener en consideración lo siguiente. Vamos a ir aquí un momento. Fíjate, en este Excel que puedes ver aquí, ¿verdad? Te voy a mostrar lo siguiente. Aquí, estas cartas, te voy a mover aquí para que te fijes bien. En este apartado te dice que para llegar una carta mística, o bueno, cualquiera, la común, la épica o la que sea, para llegarla al siguiente nivel necesitas 2 cartas del nivel anterior, que quiere decir que para llegar a una carta nivel 2 necesitas 2 nivel 1. Una 3, 2 nivel 2, una 4, 2 nivel 3, una 5, 2 nivel 4, una 6, necesitas 2 cartas nivel 5. En consideración, por decirlo así, o lo que necesitas serían 4 cartas nivel 1 para llegar a una carta nivel 3, 8 para llegar a una nivel 4, 16 para llegar a una nivel 5 o 32 cartas nivel 1 para llegar al nivel 6. En las místicas, que son las que buscamos en la ruleta, ¿verdad? O en la rueda. En las místicas necesitamos llegar los héroes místicos a nivel 6. Y esto es importante porque queremos sacar el segundo skill de todos los héroes, sobre todo los místicos, porque son muy poderosos. Aparte de que tendrá mucha más vida, aguantará más y hará mucho más daño. Ahora, teniendo esto en consideración, vamos a ver lo siguiente. El juego de la ruleta no es difícil, pero si no lo sabes utilizar, yo diría que más bien vas a malgastar las gemas, sobre todo si eres un jugador nuevo, con poca experiencia o que apenas está aprendiendo a jugar el juego. ¿Por qué razón digo esto? Porque tengo un video que se llama Fusión, o cómo generar místico con fusión y crecer mucho más tu cuenta, que te podría dar una mejor idea. Si no lo has visto, te recomiendo que lo busques y lo veas y después vengas aquí. Aunque por encima te voy a decir es lo siguiente: un héroe místicos en la ruleta, los costos más o menos aproximados son estos, según las tiradas que vamos a tirar. La primera carta debería costarte 1000 gemas, la segunda carta, ¿verdad? O las segundas 2 cartas deberían seguir costándote 1000 gemas, o sea, cada una 1000. 4 cartas debería estarte costando aproximadamente 1125 gemas, y tener las 8 cartas cuando llegas a la tirada 100, el costo se aumenta a 1187 gemas, casi 1200 gemas por tirada. Dependiendo también del RNG o la suerte, ¿verdad? Pudieras tener que esto se disminuye un poco el costo, o inclusive pudiera aumentar si sacas menos de 8 cartas. Ahora bien, con el tema de la fusión, una carta místicas, que entiendo que no son las mismas de la ruleta, son unas cartas fijas, te cuestan 450 gemas. Esto es muy beneficioso, sobre todo si eres un jugador que apenas está empezando. ¿Por qué? Porque bueno, deberías intentar primero armar un buen mazo, por decirlo así, una buena cantidad de cartas, sobre todo héroes místicos de nivel 6, antes de intentar pasar al siguiente nivel, que para mí este vendría siendo el segundo nivel, el nivel de la ruleta. Porque los costos aquí incrementan muchísimo para obtener héroes nivel 6 de mayor calidad.
los héroes de la ruleta siempre son de mejor calidad, por decirlo así, o son más fuertes, pegan más duro, hacen más daño. Esa es la realidad. Pero la diferencia, y eso te lo voy a mostrar aquí en un juego, es la siguiente. Si venimos aquí al juego, un momento, te voy a mostrar aquí en entrenamiento lo siguiente. Digamos que yo, ¿verdad? Voy a jugar, por decirlo así, quiero sacar un héroe místico a nivel 6. Si yo usara la ruleta, ¿verdad? Y vamos a mostrar aquí un momentico el Excel porque no lo mostré. Si yo aquí en la ruleta, ¿verdad? Si yo quisiera adquirir un místico al nivel 6, en gemas serían 14.400 gemas. Y con 14.400 gemas yo debería estar sacando aproximadamente en la ruleta, la pura ruleta, unas 12 cartas. Si más o menos no estoy mal. ¿Por qué 12 cartas? Porque en las primeras 100 tiradas sacarías 8 místicos y en las 50, digámoslo así, en las otras 4.500 de las 14.400 llegarías al nivel 5 y deberían ser 4 místicas más. Entonces serían 12 cartas. Con 12 cartas puedo obtener un héroe nivel 4, ¿verdad? Y un héroe nivel 3 del místico. Ahora, mostrar un nivel 4 y un nivel 3, digamos, si en la primera ruleta saqué esta y la llegué a nivel 4 porque tiré 100 tiradas, y en la siguiente ruleta saqué esta porque la llegué con 5.000 gemas, nada más tenía hasta para llegar a esta, tendría estas dos, una nivel 4 y una nivel 3. Voy a hacer el ejemplo con esta porque son las únicas que tengo. Fíjense, para que no piensen que estoy haciendo trampa, una nivel 4, una nivel 3 y tengo un héroe, digámoslo así, si lo fuera sacado por fusión por 14.400 gemas, tendría mi héroe místico a nivel 6. Ahora bien, si yo le doy y hago la batalla, aunque sí, la arquera pega muchísimo, fíjate que con todo y eso, de igual manera, yo sigo ganando con el héroe místico a nivel 6. Si yo inclusive, vamos a hacer un poquito más de trampa todavía, ¿verdad? Pusiera, vamos a suponer que tuve mucha suerte y saqué dos arqueritas, ¿verdad? Una nivel 3 y una nivel 2, porque saqué muchísimas cartas y tuve muchísimo RNG. Fíjate que la diferencia es tanto así que aún así teniendo 3 cartas contra una nivel 6, sigue ganando el nivel 6. Para que vea que aunque las de rueda, ojo, siguen siendo un poco más fuertes siempre, realmente no vale la pena tener una carta nivel 3 o nivel 2 o nivel 4 de la ruleta si no tienes héroes místicos nivel 6 de fusión que puedas sacar en el apartado de fusión, aquí, en el apartado de fusión. Porque aunque no lo creas, los héroes legendarios, los héroes místicos nivel 6 también son bastante fuertes. Ahora bien, ya con esto sabido, o sabiendo esto, por decirlo de una mejor manera, vamos a pasar a la explicación de hasta dónde yo recomendaría jugar realmente y por qué. Las primeras 10 tiradas te va a regalar un héroe místico fijo y vas a tener la probabilidad, porque acuérdate que esto todo es probabilidad del 0.45% de sacar un místico. Puede ser que saques uno, ¿verdad? Y llegarás a tener en las primeras 10 tiradas 2 héroes místicos, aunque realmente esto es muy baja probabilidad. Llegar a la tirada 25 te costará 2.500 gemas de entrada, pero ellos te van a devolver 500 gemas con el cofrecito y vas a tener 2.000 gemas de gasto. Llegando aquí a este nivel no te van a regalar ningún héroe místico, pero por probabilidad ya deberías haber por lo mínimo haber sacado un héroe místico más. Entonces deberías tener 2 héroes místicos. El costo de llegar a la tirada 25, si sacas otro héroe místico en las tiradas, debería seguir siendo 1.000 gemas por cada héroe místico. Llegar a la tirada 50 te va a generar un héroe místico fijo, ya con esto tendrías 2 fijos y deberías por probabilidad, ojo, siempre es por probabilidad y el azar, puede ser que sí, puede ser que no, ya deberías tener 4 cartas legendarias, que es lo que tengo aquí. Y con todo, de que contengas mucha suerte y saques las 4 legendarias, el costo real por cada místico vendría siendo 1.125. Llegar a la tirada 50. Ahora bien, si yo llegara a la tirada 100, ¿verdad? Por probabilidad debería haber sacado 2 místicos más los 2 fijos, debería haber llegado a las 8 cartas. Eso es lo que debería ser, digámoslo así, si fuera realmente
digámoslo así, fuera del azar, muy fuera del azar, debería ser lo más fijo. Llegar a 8 cartas en 100 tiradas. Si llegas a las 8 cartas, esto te va a generar un místico nivel 4. Llegando a las 8 cartas. Y el costo real sería 1187.5 gemas por las 8 tiradas. Te puse aquí a un ladito la cantidad de gemas que gastarías, ¿verdad? Llegando a tener 8 cartas nivel 1, pero con fusión. Una carta 450, 2 cartas 900, 4 cartas 1800 y 8 cartas te costarían 3600 gemas. Cuando aquí realmente estás gastando 9500 gemas para llegar a 8 místicas. Por eso digo que la diferencia es bastante grande. Con 10k de gemas, llegando a las 100 tiradas, vas a obtener 8 héroes místicos en la ruleta. Esto es lo más fijo. Puede variar, ojo. Puedes llegar aquí a tener 10 héroes místicos si corres con suerte y sacas un por 2, ¿verdad? Y de repente sacas un poquito más y sacas 10 y te saldría 950, pero realmente esto es de muy baja probabilidad. Lo normal es que salgan 8, inclusive pueden salir 7 o pueden salir 6 cartas y el costo se aumentaría muchísimo. Entonces por eso dijo que a veces, cuando sobre todo estamos empezando, debemos aprender a usar realmente bien las gemas para crecer más, digámoslo así, orgánicamente o más fijamente, de cierta manera, de que nos ayude a ser más fuerte, poder entrar en un mejor gremio, poder ganar más gemas en niveles más altos de arena, de juegos de grupo, juegos de clanes, juegos de todos los juegos que tiene el juego, para poder conseguir más gemas. Y a la larga eso te va a hacer crecer más que un día que salió, me invento, la arquera o un dragoncito, gastaste 10k de gemas por solo 8 cartas. Porque recuerden que esto sigue siendo probabilidad, esto no es fijo. Y la fusión sí es fija. Entonces, con 10k de gemas tú puedes sacar 22 héroes místicos. 22 héroes místicos te garantiza un nivel 5 y todavía te quedan 8 cartas, que sería otro nivel 4. Un nivel 5 y un nivel 4 hacen más daño que un héroe nivel 4. Eso lo pueden tener muy fijo y en serio. Y bueno, se los voy a volver a mostrar aquí. Si yo vengo al entrenamiento, voy a cuartel, voy a poner un héroe nivel 4. Yo sé que bueno, puede ser un poco disparejo porque depende del héroe que pongas. Pero si yo pongo, vamos a suponer que la que venía saliendo era esta. Y del otro lado, ¿verdad? Voy a venir aquí, un cuartel, voy a sacar el nivel 6, pero voy a poner un nivel 5. Vamos a suponer que me salió este, nivel 4 en fusión. Y nivel 5 me salió este. Entonces yo pongo estos dos aquí y vamos a tener una batalla. Si te fijas, el nivel 4 y el nivel 5 juntos le siguen ganando a la nivel 4. Esto también se trata de ser un poco más estratégico al momento de crear tu plantilla para que crezcas de mejor manera o de una manera más orgánica. Ahora bien, para terminar mi conclusión. Esto, ¿verdad? Depende de en qué nivel de juego estás. Si eres una persona que está empezando o tiene muy poco tiempo, la forma o lo que yo recomiendo es que uses fusión y no que juegues la ruleta ni tampoco el juego de cartas, aunque no hemos hablado del juego de cartas todavía. Es preferible que uses la fusión, armes una buena cantidad de cartas. De todas maneras hay un video que voy a ir dejando por aquí para que lo puedas ver si no lo has visto. Y después que ya tengas, digámoslo así, en lo que viene siendo un mid-game o tengas ya un, digamos así, cierto tiempo jugando y tengas una buena cantidad de cartas nivel 6 de héroes místicos, ya ahí sí puedes plantearte empezar a usar la ruleta, porque vas a tener una plantilla de base que te va a ayudar a subir de rango, ¿verdad? Y vas a empezar a buscar las cartas que quieres sacar de mayor nivel para hacer más daño en PvP y en arena. Y en guerra de clanes y en todo el más contenido que hay. Pero la forma óptima realmente de jugar es: primero sacas con fusión una buena cantidad de héroes fijos. Y después que tienes una buena cantidad de héroes fijos, te empiezas a, digámoslo así, buscar la manera de ir ganando las fichas un poco más fuertes, que son las de la ruleta. Ahora bien, última recomendación: ¿a qué nivel debo llegar si tengo pocas gemas o si tengo muchas gemas? Mi recomendación siempre va a ser llegar a la tirada 1 si tienes muy poquitas gemas, solamente para sacar el héroe místico en tal caso. Si quieres llegar a la tirada 25, no lo recomiendo en absoluto. No vale la pena llegar a la tirada 25, porque aunque serían nada más 2000 gemas, nada te garantiza de que saques otro místico hasta la tirada 25.
Mi recomendación personal es, si no tienes para llegar a la tirada 50, no llegues a la 25. Porque el gasto se aumenta muchísimo. Si no corres con la suerte de sacar un héroe místico y solamente tienes la fija que te da el juego, tu costo de ese héroe místico va a ser 2000 gemas. Se va a duplicar por llegar a la tirada 25. Entonces, eso te va a hacer que gastes muchísimo más para intentar llegar a la tirada 50 y a lo mejor necesitas guardar gemas para otro evento o para usarlos en fusión. Entonces, si no tienes para llegar a la tirada 50, no llegues a la tirada 25. No lo recomiendo. Ya en la tirada 50 ya tienes 2 héroes místicos y deberías haber sacado por lo mínimo uno más. Si corriste con muy mala suerte y sacaste solamente uno más en las tiradas, en como tal te aumenta hasta 1500 gemas haber sacado 3 héroes místicos. Y sigue siendo altísimo porque 1500 gemas es muy alto por solo 3 cartas. Y llegar a la tirada 100 solamente lo recomiendo si tienes el dinero suficiente para llegar a las tiradas, a las 100 tiradas. Es decir, si estás en un mid game o ya estás bastante avanzado y simplemente quieres que tu cuenta crezca, por decirlo así, y seas más fuerte, más competitivo, o sea, ya tienes que plantearte realmente hacer el juego de la rueda o de la ruleta. Pero hasta que no tengas una buena base, no recomiendo llegar hasta aquí. Y bueno, llegar a las 200 tiradas ni pensarlo, eso es lo peor que hay. Porque realmente llegar a las 200 tiradas, según lo que dice aquí, la probabilidad realmente serían unos 13 místicos los que estaría sacando. Entonces, si tú sacas la cuenta de 19.500, vamos a poner aquí igual 19.500 entre 13 místicos, o vamos a suponer que tuviste mucha suerte, 15 místicos, igual son unas 1.300 gemas por cada héroe. Y no vale la pena. Y realmente la realidad es que deben ser unos 13 y será unas 1500 gemas por cada místico. No, a menos que tengas mucho dinero, no te recomiendo nunca llegar a la tirada 200. Ni por las piedras de forja, ni por nada. No vale la pena realmente. Entonces, esto ha sido la conclusión. Si tienes dinero, mucho, juega la rueda y compra todo lo que puedas. Si no tienes tanto, mi recomendación es llegar a la tirada 1. No recomiendo llegar a la tirada 25 si no vas a subir a la tirada 50. Es preferible que te quedes en la tirada 10. Y llegar a la tirada 100 lo recomiendo si tienes suficientes gemas y si quieres realmente llegar hasta allá. Pero si no, recomiendo primero armar una buena base de héroes místicos nivel 6 en el apartado de fusión. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que haberlos ayudado y nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.